A ver, ¿cómo se construye un imperio que dura 1000 años? La respuesta, y esto es lo interesante, no está solo en las legiones, sino también en las aulas. Hoy vamos a explorar esos cimientos educativos que de verdad sostuvieron a la antigua Roma. La pregunta es fascinante. ¿Cuál fue el verdadero secreto del poder de Roma? Claro, de inmediato pensamos en las legiones, los acueductos, el derecho. Pero por debajo de todo eso había otro pilar, uno que a menudo se nos olvida, pero que fue igual de crucial. Y aquí, justo aquí, está la clave. Roma se forjó tanto con la espada como con el stylus, con ese punzón para escribir. Su sistema educativo no era ningún lujo, era una herramienta estratégica. Era, digamos, la fábrica de ciudadanos que el imperio necesitaba para funcionar y para crecer. Bueno, vámonos hasta el principio, a los primeritos días de la República. Hay que olvidarse de las escuelas públicas y los ministerios de educación. Aquí, la primera aula era el hogar, y la educación era una responsabilidad familiar, casi sagrada, dictada por la tradición. Y en el centro de todo, pero de verdad en el mero centro, estaba esta figura, el pater familias. No era solo el jefe del hogar, era el primero y más importante maestro. Tenía un poder absoluto sobre sus hijos, literalmente de vida o muerte. Así que su educación era su dominio exclusivo. Ahora, uno se pregunta, ¿y cuál era el plan de estudios, no? Pues era el mos maiorum, las costumbres de los ancestros, un código de conducta no escrito que definía lo que era ser un buen romano. Junto con la ley de las 12 tablas, que se memorizaba de principio a fin, el objetivo no era tanto aprender a leer, el objetivo era aprender a ser un romano. Pero bueno, como en toda buena historia, este modelo tan romano, pues no iba a durar para siempre. La expansión de Roma trajo consigo un encuentro que lo cambiaría todo para siempre, la colisión con el mundo griego. A partir del siglo II a.C., Roma conquista Grecia militarmente, sí, pero culturalmente, híjole, casi se podría decir que fue al revés. Roma absorbió la cultura griega y, sobre todo, su modelo educativo. La élite romana entendió algo clave. Para gobernar un mundo que hablaba griego, había que pensar en griego. Y aquí entra en escena una figura súper interesante, el Padagogus. A ver, imaginen esto. Prisioneros de guerra griegos, hombres muy cultos y educados, se convierten en esclavos y tutores en los hogares de sus conquistadores. Fueron ellos quienes llevaron la avanzada educación griega directamente al corazón de la élite romana. Claro, toda esta influencia griega no se iba a quedar solo en la casa. Salió a las calles y creó un sistema educativo ya más formal, más estructurado, una verdadera pirámide del conocimiento. Vamos a ver sus niveles. El sistema, digamos, tenía 3 grandes escalones. Primero, el ludus, la escuela elemental para aprender lo más básico. Luego, para los que podían pagarlo, estaba el grammaticus, donde ya se clavaban en los grandes autores. Y en la cima, solo para una pequeñísima élite, estaba el retor, el maestro de oratoria. Aquí es donde se aprendía el arte de la persuasión, el arma definitiva para la política. Esto que vemos aquí nos muestra la cruda realidad. La educación romana era un brutal filtro social. Como se ve, una base ancha de estudiantes en la primaria se convertía en un chorrito en la secundaria y apenas una aguja en la educación superior. El conocimiento avanzado era, sin duda alguna, un privilegio de la élite. Y a ver, ¿con qué estudiaban? Pues las herramientas eran súper simples, pero la verdad muy ingeniosas. Escribían en tablillas de cera con un stylus. Contaban con piedritas, los cálculi. Sí, de ahí viene nuestra palabra cálculo. Era un aprendizaje muy práctico, muy directo. Hasta este punto, la educación era un asunto mayormente privado. Pero con la llegada del imperio, todo esto cambia. El Estado, o sea, el emperador, decide que es hora de meter su cuchara en las aulas. Y ojo, no lo hizo por amor al conocimiento. Para nada. Fíjense en esta escalada de control. Empieza sutilmente. César ofrece ciudadanía para atraer talento. Luego, Vespasiano y Trajano empiezan a pagar sueldos y a dar becas. Y el paso final, el Estado se toma el derecho de decidir quién puede enseñar. El objetivo, crear una burocracia leal y supereficiente para administrar ese vasto imperio. Y claro, esta intervención del Estado creó una jerarquía de maestros, pero clarísima. En la base, el magister ludi, el maestro de primaria. Un trabajo mal pagado y de poco prestigio. Pero en la cima, el retor, el maestro de oratoria, era una auténtica estrella de rock. Ganaba fortunas y tenía el oído de los poderosos, porque él era quien formaba la siguiente generación de líderes. Entonces, bueno, después de todo este recorrido, ¿qué nos queda? ¿Cuál era en el fondo el propósito de todo este sistema y qué lecciones nos deja hoy en día? Hay una frase que lo resume todo, de verdad, a la perfección.
El Estado necesitaba personal administrativo. Así de simple, así de pragmático. Conforme el imperio se expandía, necesitaba un ejército, pero no de soldados, sino de burócratas. La educación se convirtió en la línea de montaje para producir administradores, abogados y funcionarios. Era educación para un propósito. Al final, todo se reduce a esto. La educación romana, desde el hogar hasta el foro, tenía un único y clarísimo objetivo. No se trataba de formar eruditos, sino ciudadanos eficaces, hombres capaces de servir, administrar y, en última instancia, perpetuar el Estado romano. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire que es, pues, inevitable. Los romanos lo tenían clarísimo. Educaban para servir al Estado. ¿Y nosotros para qué educamos hoy? ¿Para crear buenos trabajadores, ciudadanos críticos, personas felices? Quizá la lección más grande de Roma es la claridad de su propósito, una claridad que hoy a veces parece que hemos perdido.